understand. Praise God. Vamos a darle la honra y la gloria a Dios. El hermano Cedric está haciendo su mejor esfuerzo para aprender español. Ojalá Dios quiera para el año que entra ya venga hablando español. Entonces Cedric speak Spanish. Next year you will be speaking Spanish. God help us. Dios nos haya ayudado. We're thankful to God Damos gracias a Dios. that we're able to come and share a moment with you and visit with you and fellowship with you. Damos gracias a Dios que nos trajo con bien, que hemos estado compartiendo con ustedes y hemos estado conviviendo con ustedes. Greenville Avenue Church of Christ La Iglesia de Cristo de Greenville Avenue, allá en Dallas, sends their greetings. les manda saludos, They love you les aman and they want to help out whenever they can. y quieren seguir ayudando en lo que se pueda. So we thank you for inviting us, or allowing us to come down. Gracias por invitarnos. And today we're going to share a word of God. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios. Oh, by the way. Oh, by the way. Ok, aprovecho para decirles también. This is Juan. Brother Juan and I have been together for a number of years. Hemos estado trabajando juntos acá ya muchos años. Yo calculo que son aproximadamente 13 años. 13 years. Aproximadamente 13 años. Toda la travesura que hace el hermano Cedric es secundada por su hermano Juan. Y la travesura que hace el hermano Juan es secundada por el hermano Cedric. Somos compañeros de milicia. Y somos familia en Cristo. How many want to go to heaven? ¿Cuántos de aquí quieren ir al cielo? How many want to go to heaven? ¿Cuántos de aquí quieren ir al cielo? Do you know how to get to heaven? ¿Saben cómo llegar al cielo? Do you know how to get to heaven? ¿Cómo llegar al cielo? See? ¡Ey! Yes? You know how to get to heaven? A lot of us don't. Muchos de nosotros no sabemos cómo llegar al cielo. A lot of us think it's going to be easy to get to heaven. Muchos de nosotros creemos que va a ser fácil llegar al cielo. But let me ask you another question. Déjenme hacerles otra pregunta. How many of you have a relationship with Christ? ¿Cuántos de aquí tenemos una relación con Cristo? How many of you have a relationship with Christ? ¿Cuántos tenemos una relación con Cristo? Amen. Amen. Amén. So let me ask you a third question. Ok, puedo preguntarles una tercera pregunta. Viene bien preguntón, ¿verdad? How many of you have your Bibles? ¿Cuántos de ustedes traen su Biblia? How many of you have your Bible? Traen su Biblia. Ok. Amen. Reading. Amen. Reading Bible. Even if you have your telephone or iPad, how many of you have iPhones? Si traen la Biblia en su teléfono, le animamos a que la use en su teléfono. There's a Bible in there too. Y si trae Biblia en su tableta, también le animamos. Pero que sea la palabra de Dios. No esté haciendo mensajes, contestando mensajes. So let me ask you a fourth question. Uh-oh. La cuarta pregunta, la siguiente. Uh-oh. La cuarta pregunta. How many of you study your Bible? ¿Cuántos de nosotros estudiamos nuestra Biblia? To be honest, you don't Sea study honesto, it. sea honesto. Okay. What do I mean by study? ¿Qué significa estudiar? Let's ask this question. Do you read your Bible? ¿Lees tu escritura? Or do you study the Word of God? O estudias tu escritura. Leer es una cosa y estudiar es otra. ¿Lees tu escritura? ¿Estudias tu escritura? There is a difference. Hay una diferencia en ello. Amen? Amén. Entendemos esto. Hay una diferencia. In order to get into heaven, para poder llegar al cielo, have a relationship with Jesus Christ, tener una relación con Cristo, we must study our tenemos Bible. que estudiar nuestras Biblias. We must study the Word of God. Debemos estudiar la palabra de Dios. So today I'm going to share something with you. Hoy voy a compartir esto con ustedes. And I know you guys know this A lo mejor ustedes ya lo saben. from the beginning. Desde el principio, In the book of Genesis, en el libro de Génesis. and I know you guys know this, the woman took the fruit, right? Ustedes se imaginan que en el libro de Génesis, en el principio, la mujer tomó del fruto.
And she gave it to the man, right? y le dio a su hombre, a su esposo. And I know a lot of us say the woman's at fault. Muchos decimos que fue culpa de la mujer. She is not, because the man took the fruit. No es eso exactamente culpa de la mujer. El hombre también participó tomando del fruto. It ain't like the woman. But from that moment on, Pero desde ese momento, we have a choice desde ese momento tenemos nosotros of una good alternativa, and evil. el bien o el mal. Today we're going to talk about spiritual growth. Hoy vamos a hablar del crecimiento espiritual. Is a choice. Es una alternativa. You know, everybody looks for blessings, right? ¿Okay? You know, you want a blessing in the Lord, right? Todos queremos ser bendecidos, ¿no? Todos queremos ser bendecidos. You want a blessing in the Lord, right? ¿Quieres ser bendecido de parte de Dios? Yeah. Amén. You want to be blessed, right? Yes. Well, we got to study the Word of God to be blessed. Entonces tenemos que estudiar la palabra de Dios para ser bendecidos. You see, today we just think we're going to be blessed because we come to worship service. Quizás nosotros pensamos que hoy vamos a ser bendecidos tan solo por atender al servicio, We don't come to Bible class, pero has venido a la clase de Biblia but we expect y nosotros esperamos blessings from the Lord las bendiciones de parte de Dios, because I showed up for worship service today. porque vine al culto esta mañana. Okay? So we think we're going to go to heaven because I came to worship service today. Entonces pensamos que vamos a ir al cielo porque vinimos a la iglesia en esta mañana. But here's the thing. Pero escúchame esta cosa. We must learn to put Jesus Christ first in all things that we do. Pero tenemos que aprender a poner a Cristo como primera cosa en todo lo que hacemos. As we read in Matthew 6:33. Así como se lee en Mateo 6:33. But seek first his kingdom and his righteousness, and all things will be given to you. ¿Okay? Así como leemos en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Okay, so we have spiritual growth if we start with putting him first. Entonces nosotros tenemos crecimiento espiritual cuando aprendemos a poner a Dios por sobre todas las cosas. The spiritual growth is not automatic. Y crecimiento espiritual, hermanos, no es automático. You have to make some effort. Tenemos que hacer un esfuerzo. Amen? ¿Amén? ¿Entendemos eso? Crecimiento espiritual no es automático. Tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Amén? We have ¿Estamos de acuerdo? choices. Pero tenemos alternativas. Okay, I want you to turn to the book of Matthew. Turn to the book of Matthew 28. Ok, pero vamos ahora a Mateo 28. Mateo capítulo 28, Verses 18 through 20. del versículo 18 al 20. You see, we have a command from God. Tenemos un mandamiento de parte de Dios. Not just the minister, No solamente el predicador, not just the leadership, no solamente los líderes de la iglesia, not just the men. no solamente los hombres, All members of the body todos los miembros del cuerpo. have this command from Jesus. Tenemos este mandamiento de parte de Cristo. It reads, Y dice de esta manera, 18, then Jesus came to them and said, all authority in heaven on earth hath been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. dice la escritura ahora en español, ya la leyó en inglés, pero ahora te la voy a leer en español. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Amen. Amén. So the command is there, right? El mandamiento está ahí. The command is to teach. El mandamiento es enseñar. And he instructed the disciples to go teach. Y da instrucciones a sus discípulos acerca de ir y enseñar. The disciples told us to go teach. Los discípulos nos han dicho a nosotros también, So we vayan have to nosotros y be enseñen. obedient learners. Entonces nosotros tenemos que ser aprendices obedientes. We must continue to study the Word of God Tenemos que continuar estudiando la palabra de Dios and to teach. y aprendiendo la palabra de Dios suficiente para enseñar. An example in Exodus chapter 18, Un ejemplo, verse Éxodo 20. Exodus chapter 18, verse 20. Éxodo 18, Verse 20. Read it for me. Read it in your language. Éxodo, Exodus 18, 20. Éxodo 18, 20, dice así, de esta manera. Éxodo 18, 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. So see, we have examples in the Old Testament of to teach, right? Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de enseñar. And teach what? ¿Y enseñar qué? It's decrees and instructions. Enseñar las ordenanzas de Dios y las instrucciones de Dios. And what did Jesus tell us to teach? ¿Y Cristo qué nos dice que enseñemos? Everything I have commanded you Todo lo que Él nos ha mandado to teach. enseñar. So see, we have an example in the Old Testament. Tenemos un ejemplo en el Antiguo We Testamento have an example in the New Testament. y un ejemplo en el Nuevo Testamento. And then we have some examples of continuous learning Y también tenemos algunos ejemplos de continuar aprendiendo. in 2 Peter chapter 3, Segunda de Pedro, capítulo 3. verse 18. Segunda de Pedro 3:18. 2 Peter chapter 3, verse 18. Segunda de Pedro 3:18. Dice así. You there? Yes. Read for me. Segunda de Pedro 3:18. Dice la escritura de esta manera. Antes bien precede la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. So Peter is telling us El apóstol Pedro está diciéndonos, it's a command to grow. es un mandamiento el crecer, He says, but grow in grace and knowledge. crecer en la gracia y el conocimiento. Of who? ¿De quién? Of our Lord, Savior, and Jesus Christ. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Then it says, to Him be the glory both now and forever. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Because see, we want to go to heaven, right? Porque nosotros queremos ir al cielo. So we have to prepare ourselves to go to heaven. Entonces tenemos que prepararnos nosotros para ir al But we cielo. also want a relationship with Christ. Pero también tenemos que tener una So we relación. have to study the Word of God Entonces tenemos que aprender, estudiar la palabra de Dios and have a relationship with Christ. para tener una relación con Cristo. Okay? 2 Peter verse 1. 2 Peter chapter 1, ¿Ok? 5 through 8. Segunda de 2 Pedro. Peter chapter 1, 5 through 8. I'll read and you read. Ok. Okay, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love. For if you pose these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. Read. Second Peter, 2 Peter chapter 1, verses 5 through 8. versos del 5 al 8. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la ciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto,
en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. So see, it talks about make every effort. Okay, that's a choice. Okay, make every effort is a choice. Okay, to add to your faith goodness. Aquí nos habla acerca de hacer un esfuerzo como acción propia, Knowledge. de añadir, But see, the knowledge will help you grow spiritually. añadir conocimiento que nos ayude a crecer espiritualmente. Knowledge will give you more clarity and have a better relationship with Christ. El conocimiento nos dará claridad en nuestras mentes y mejoraremos nuestra relación con Cristo. And it says as you add knowledge, you have more self-control. Pero también, aparte de añadir conocimiento, dice que añadamos dominio propio. Why is self-control so important? ¿Por qué el dominio propio es importante? Because we all get mad at each other. Porque a veces nos enojamos uno contra otro, We all lose patience, a veces perdemos la paciencia and we start fighting with each other y a veces empezamos a pelear entre nosotros. versus talking to each other. Y eso a veces no nos deja comunicarnos, hablarnos entre nosotros. Versus having self-control. Entonces es necesario tener un dominio propio. And this self-control, Y a ese dominio propio, perseverance. añadirle perseverancia, Take your time. tomando tiempo, Have patience. teniendo paciencia And perseverance, godliness. y perseverando en Dios. Godliness, living the life of Christ. Perseverando en Dios, viviendo la vida en Cristo, Being the example that Christ wants you to be. siendo el ejemplo que Cristo quiere que sea, See, Jesus is watching us. que Cristo se refleje en nosotros. He's watching us how we live our lives. Y Cristo está mirando de qué manera vivimos nuestra vida. He's watching us how we share love amongst each other. Él está mirando cómo compartimos el amor entre nosotros. So it's important Entonces es importante that we study the Word of God. que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Amen? Amén. Amen? ¿Estamos de acuerdo? Es importante. Para Amen. nuestro crecimiento Amen. espiritual, Amen. estudiar la palabra de Dios. You're not asleep yet? Have you fallen asleep yet? ¿Ya te dormiste? No? ¿Estás despertado? Now see, spiritual growth is unlike physical growth. Spiritual growth. Spiritual growth is unlike physical growth. Ok, el crecimiento espiritual, hermanos, no es meramente como el crecimiento físico. You see, spiritual growth, physical growth is by default. It's automatic. Ok. El crecimiento físico es automático, no en mi caso, ¿no? Yes, see? No en mi caso. Así que el crecimiento físico es automático, digo, no en mi caso. But see, the physicality of me is automatic. El crecimiento físico es automático en los seres humanos. See, I'm going to be big anyway because I'm physical. Ok, quizá voy a estar grande, alto, porque físicamente estoy desarrollando. By default, I'm a big person. Ok, sí, así, físicamente soy una persona grande. See, my daddy was big, Mi papá era una persona alta, so his son was big. entonces su hijo también es By alto. default. Exacto, por naturaleza. I look like my daddy. Por naturaleza me veo como mi papá. He's got one of these. También tiene una pancita que lo And I have define. one of these. Y también yo tengo eso, marca de marca. By default. Es algo automático. Okay, so physical growth is something that happens automatically. Entonces el crecimiento físico es automático en el ser humano. Spiritual growth requires concentrated effort. Pero el crecimiento espiritual lleva un esfuerzo. Let's go to the book of John, chapter 6, Vamos al libro de Juan, capítulo 6, verses 25 to 27. verso 25 al 27. You see, we have to work at some things in life. It doesn't come automatically. John chapter 6. John chapter 6, verses 25 to 27. Ok. Vamos a Juan capítulo 6, versículos 25 al 27. Juan capítulo 6, versículos 25 al 27. Y hallándole al
otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el pan. So see, Jesus is saying it requires labor, it requires work to grow spiritually. Cristo enseñó que se requiere labor, se requiere trabajo para tener crecimiento espiritual. So it reads verse 25, when they found him on the other side of the lake, they asked him, Rabbi, when did you get here? Dice el versículo 25 que le hallaron y le dijeron: Maestro, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? And Jesus answered, very truly I tell you, you were looking for me, not because you saw the signs I performed, but because you ate the loaves and had your fill. Dice, respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. And listen what he says. Entonces, escuchemos lo que dice la He recomendación. says, do not work for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el pan. So he's saying, let us study. Entonces Dios, el Señor Jesucristo está hablando, que dice: estudia la palabra, So that we may inherit the kingdom of God. estudia la palabra, porque ella te llevará al reino de Dios. See, we have to study to inherit the kingdom of God. Necesitamos estudiar para heredar el reino de los cielos. We have to make effort. Tenemos que llevar a cabo un esfuerzo. But Paul also wrote in the book of Philippians chapter 2, Pablo escribió a los Filipenses capítulo 2, chapter 2, verse 12. Filipenses 2:12. He says, so then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. And then in the book of Philippians 3, 13 to 14, he says, brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of you. For one thing I do, forgetting what is behind and straining forward toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward bound in Jesus Christ. Filipenses 3, 13 to 14. Okay. Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. So we have to work towards our heaven appointment. We have to work to get in heaven. Entonces tenemos que realizar un trabajo para alcanzar el cielo. It just doesn't come to us. Que no viene así de manera. We have to study the Word of God. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. We have to serve God. Tenemos que servir a Dios. We have to live according to His will. Tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. See, my physical health, spiritual growth requires regular exercise. Sí, el crecimiento espiritual requiere un ejercicio diario. That regular exercise means we must open our Bibles and study. Ejercicio diario espiritualmente significa abrir la Biblia y estudiar las Escrituras. Amen? Amén. Amen? See, we're almost there.
casi terminamos. We're almost there. Okay? But see, God wants to help us. Dios quiere ayudarnos Tell us we're not alone in our efforts. y nos dice que no estamos solos en nuestro esfuerzo. Have you read the Philippians 2:12? Si han leído Filipenses 2:12, Let me read it again. que leíamos al principio, Therefore, my dear friends, as ye have always obeyed, not only in purpose, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. dice la escritura de esta manera, Filipenses 2:12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. You see, we have to work at getting to heaven. Tenemos que trabajar para llegar al cielo, He says, for it is God who works in you porque es Dios el que lo hace, to will and to act in order to fulfill his good purpose. que es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. So what does it mean by purpose? ¿Qué dice allí? Do you know what your purpose is? ¿Sabes cuál es tu propósito? What's your purpose? ¿Qué es tu propósito? Anybody know what your purpose is? ¿Alguien sabe qué es el propósito? See, God didn't put you here to eat and work. Dios no te puso en esta tierra solamente para comer y trabajar. He didn't just put you here to enjoy life. Dios a lo mejor tampoco nos puso aquí solamente para disfrutar la vida. He created us Nos creó to serve him. para servirle a Él. So our purpose Nuestro propósito is to teach. es enseñar. To teach about Jesus Christ. Enseñar acerca de Cristo. That's our purpose. Esto es nuestro So propósito. when he says God who works in you Cuando dice que Dios trabaja en nosotros to will para que hagamos su and to voluntad, act in order to fulfill his good purpose, para trabajar y así hacer su voluntad. he said as you study, Cuando tú estudias, you strengthen your knowledge fortificas tu conocimiento and your relationship with Christ. y fortaleces también tu relación con Cristo. That's what he's looking for. Esto es lo que Dios nos ha permitido hacer. So as we do that, Y cuando nosotros hacemos esto, when people see you, cuando la gente te mira, as you grow stronger in Christ, cuando la gente te mira que has crecido espiritualmente en Cristo, you're going to avoid some of those tendencies. You're going to avoid some of those things that attract you. ok, ya, vas a evadir muchas de esas personas que están en contra tuya. Okay, so you be stronger. Vas a ser más fuerte en tu vida. You avoid ways of the world. Vas a rechazar las corrientes del mundo You start looking more to Jesus. y te vas a parecer más a Cristo. You start praying more to Jesus. Vas a empezar a orar más. You start sharing more about Jesus. Vas a empezar a compartir más a Cristo. Because as you study the Word of God, Porque conforme vas estudiando la palabra de Dios, God will bless you. Dios te va a bendecir. He'll bless you. Dios te va a bendecir. So we always talk about the wonders of God. El hermano Cedric y yo muchas veces hablamos de las maravillas de Dios. And so sometimes things happen, we don't understand how they happen. Y muchas veces pasan sin que nosotros entendamos. They just happen. Eso pasa. They're blessings. Las bendiciones de Dios vendrán. They're blessings to His children Pero Él bendice a sus hijos who have relationships with Him. que tienen una relación con Él. Amen? Amén. Have you had a blessing before? ¿Has tenido alguna bendición? I've had blessings before. Yo he sido bendecido antes. Let me share one with you. Nomás déjame compartirte una. I used to drive to work. It took me an hour to get to work. Yo antes manejaba al trabajo. And Me an hour tomaba una hora. An hour to get home. Me tomaba una hora para llegar a mi trabajo y una hora para volver a mi casa. And I had to leave early, like 6 a.m. Tenía que salir temprano a las 6 de la mañana para vencer el tráfico.
That meant I had to get up early to do my devotion. Eso significaba que tenía que levantarme temprano para mi devocional diario, para prepararme para mi trabajo. You put in your 8 hours of work, right? Sabes tú que se trabaja 8 horas And you have to drive back home. It takes you an hour to get home. y tienes que manejar 1 hora de regreso a casa, ya son 9. Okay, so I fall asleep on the way home. A veces ya regresaba durmiéndome a casa. I lost it. Okay. Next thing I know, I was on the exit to my house. Una vez me quedé dormido, me perdí, pero cuando desperté estaba ya casi en la entrada para llegar a mi casa. And I woke up. Desperté, And I was on the exit. I live on a freeway. era la entrada cerca de mi casa. I had to stop the car Tuve que parar el carro, and say, thank you, Lord, tuve que parar el carro y decirle gracias, mi Dios, because I was falling asleep. porque me dormí, But he had control of me. pero Él tuvo control de mí. He watched over me Él estaba protegiéndome and took care of me and made sure I was safe. y tomó el cuidado de mí y mi vida estuviera a salvo. That's a blessing. Esa es una bendición, That's a true blessing. es una verdadera bendición. My wife says, Y mi esposa me dijo, he got something for you to do. mi esposa me dijo, te protegió porque Él quiere que hagas algo con tu vida. He saved me for something. Por algo te salvó. He got something planned for you. Él tiene algo planeado para ti. But as we strengthen our efforts with God, He blesses us richly. Cuando nosotros fortificamos nuestra relación con Dios, Él nos bendice. So in Ephesians chapter 6, verses 10 and 11, Efesios capítulo 6, it reads, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. There you go. Ephesians Ephesians 6, Ephesians 6, chapter 6, verses 10 and 11. okay, verse 10 and 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. So see, he says, put on the armor, full armor of God. Vestidos de toda la armadura de Dios, So you have understanding of all the devil schemes that put in front of you. para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. You have all understandings of the threats that are in front of you. Estamos conscientes acerca de muchas fuerzas. As you grow stronger spiritually, less sin. You sin less. Okay. Cuando nosotros nos fortalecemos espiritualmente, pecamos menos. So see, there's no excuse for us not to grow. Por eso no tenemos excusa acerca de no crecer espiritualmente. Let me repeat that. There's no excuse for us not to grow. Por eso no tenemos excusa por no crecer espiritualmente. My favorite scripture, Mi escritura favorita, Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me strength. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. I can do all things. All things. Okay. Through Him who gives me strength. Filipenses 4:13 dice así la palabra de Dios, pero no solamente la leas, siéntelo, créelo, practícalo. Dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. So how do I get that strength? ¿De dónde saco la fuerza? By studying the Word of God. Estudiando la Biblia. See, then I'm blessed by God. Y cuando yo hago eso, soy bendecido por Dios. As we grow in grace, 2 Peter 3:18 was already read. Okay. 2 Peter 3:18, he said, but we grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be the glory forever. So we start experiencing blessings of grace. Okay. Scripture. That's 1 Peter 2, 1 Peter 2. 3:18. Segunda de Pedro
We read it earlier. Ok, segunda de Pedro We read it earlier. 3, 15. 3:15. Ok, segunda de Pedro 3:18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. So we start having blessings. Entonces necesitamos estudiar para recibir las bendiciones. We start having peace with God. Entonces empezamos a tener paz con nuestro Dios. Rejoicing in hope. Tenemos gozo. As it says in Romans 5, 1 and 2. Así como dice Romanos capítulo 5. In the book of Romans chapter 5, verses 1 and 2. It says, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into His grace, which we now stand, and we boast in hope of the glory of God. Romans 5, 1 and 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. So we grow in knowledge of Jesus Christ. Crecemos en el conocimiento de Cristo. We start experiencing the blessings, Empezamos a experimentar las the bendiciones. self-control, Empezamos a tener dominio propio. the godliness, Empezamos a conocer las having more patience, y empezamos a tener paciencia. having a victorious life Entonces tendremos una vida victoriosa. in which we do not stumble as much anymore. Entonces no tropezaremos en nada. So indeed, Entonces, it is spiritual growth that ensures the abundant life. entonces es el crecimiento en Dios que nos permitirá abandonar nuestra vida pasada That Jesus has promised us. y también tomar las promesas que Cristo nos ha dado. Amen? ¿Amén? Are you still with me? ¿Siguen conmigo todavía? You still with me? ¿Siguen conmigo? Because see, God is good. Dios es bueno. He is good. Dios es bueno. But see, He wants us to do some things Pero también Él quiere que nosotros hagamos algo to continue that goodness. para continuar haciendo cosas buenas. Amen? Amén. In 2 Peter chapter 1, verse 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 11. Peter chapter 1, verse 11. It reads, and you will receive a rich welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Segunda Peter, 2 Peter chapter 1, verse 11. Segunda de Pedro 1:11 dice así: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras él. So see, Jesus is waiting. Cristo está esperando. He's waiting for you. Cristo está esperando. He's looking for you to study the Word. Está buscando a ti para que estudies su palabra. He wants to, in 2 Peter 2, verse 15, where it says, find yourself a good. Segunda de Corintios 2:15. Ok, segunda de Corintios 2:15. 2 Peter, 2 Timothy Second Timothy. 2:15. Segunda de Timoteo 2 2:15. Peter 2:15, where it says, study to show thyself approved unto God, an workman that is not to be ashamed of the word, rightly dividing the word of truth. So see, as you grow in knowledge, oh, sorry, go ahead. Ya, Second Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15. Procura con diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. So see, as you grow in the knowledge of Jesus Christ, you're approved of Jesus Christ. Cuando tú estudias la palabra de Dios, eres aprobado. Then you have a promise that Jesus gave you. Y luego tienes las promesas, las bendiciones. As you stay in the Word Si te mantienes en la palabra and obey His commands,
y obedeces sus mandamientos and to live in accordance to His will. y vives de acuerdo a su voluntad. And remember, Jesus Christ came to save us. Y acuérdate que Cristo Jesús vino a salvarnos Door to the kingdom, the whole city, to the heavenly kingdom. y a llevarnos hasta las mismas puertas del reino. He will be waiting for you. Él estará esperándonos, Because we know Jesus is going to come. porque Cristo vendrá. In John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. I come that you may have life and have it full. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. So in 2 Peter 1:11 again, it says, and we receive a rich welcome into the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. He's waiting for you. Second Peter. 2 Peter chapter 1, verse 11. So see, he's waiting for you. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice así la escritura. Segunda de Pedro 1:11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. So let me wrap this up. Voy a terminar diciendo esto. Let me wrap this lesson up. Voy a terminar esta lección diciendo esto. Turn to the book of 1 Corinthians, chapter 15. First book, 1 Corinthians, ok. chapter 15. Primera de Corintios, capítulo 15. And read verse 58 first. Primera de Corintios 15, 28. Dice la escritura de esta manera. Primera de Corintios 15, 28. First Corinthians, chapter 15, verse 28. 58. 58? 58. Ok. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. It says, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. La Escritura nos habla y nos dice que todo trabajo en el Señor no será en vano. So understand the scripture. Necesitamos entender la Escritura. Study to find that self-improvement. Estudiar la Escritura es algo que nos aprobará. Be ready to correct false doctrine. Estaremos listos para corregir las doctrinas falsas Stand firm in Jesus Christ. y estaremos firmes en la vida en Cristo. People approach you, talk about Jesus Christ. Cuando la gente se acerca a ti, háblales de la palabra de Make sure they understand Dios. what you Seguro say. que entiendan lo que la Escritura dice. Stand firm in delivering the word. Que está firme en practicar la palabra de Dios. I'm not sure where it is. Ezekiel 33 where it talks about we are we're the warning. Meaning if somebody comes to us with false doctrine, we must correct them. Allí nos habla en el libro de Ezequiel, no recuerdo la cita ahorita, pero nos habla de que si alguien viene con una falsa doctrina, tenemos nosotros la obligación de corregir. God's going to hold us responsible for correcting false doctrine. Dios nos hace a nosotros responsables para corregir las falsas doctrinas. If you know about it. Si sabemos y hemos estudiado la palabra de Dios. Amen? Amén. And so we have to stand firm Debemos estar firmes on what the truth is. en lo que es la palabra de verdad. We can't sway. No podemos desviarnos. It's black and white. Either you're in or you're out. Es blanco o negro. ¿Estás dentro o estás fuera? Amen? Amén. So if you're in, praise God. Si estás dentro, alaba a Dios por ello. But if you're out, Pero si estás fuera, you can get in. puedes entrar. Puedes venir al reino. Jesus can add you to his body today. Cristo puede añadirte a su reino hoy en este día. You heard the word. ¿Y escuchaste la palabra? You repent of your sins today. Puedes arrepentirte de tus pecados en este día. You can confess that Jesus Christ is the
Son of God, Si tú confiesas que Cristo es el Hijo de Dios and these brothers here baptize you today, y los hermanos de aquí de esta congregación gustosamente te asistirán en el bautismo y Jesus vendrás Christ a will ser, add you to the body. parte del cuerpo de Cristo. Amen? Amén. So if you want to be added to the body, this is your opportunity now to come forward. Si tú no eres miembro del cuerpo de Cristo aún, este es el momento en que se te invita a venir a Cristo. Share with us, I want to learn more, or I want to be baptized today. O también puedes pedir ayuda si no sabes exactamente, pero ven a Cristo y sea añadido al cuerpo. Amen? Amén. That's my lesson. Esta es mi lección. I thank you guys so much Gracias por atender. for your attention. Gracias por tu atención. God loves you, Dios te ama and He wants you to study the Word of God y quiere que estudiemos la palabra because it's your choice porque es nuestra opción to go to heaven. ir al cielo. Everybody's not going to heaven. No todos iremos. Everybody's not going to heaven. No todos iremos al cielo. You can call yourself a Christian today, Puedes llamarte a ti mismo cristiano and on the day of judgment, not get into the golden gate. y a lo mejor el día del juicio no entraremos en el reino de Cristo. My wife and I talk about this daily. Mi esposa y yo platicamos de esto casi a diario About going to heaven. acerca de ir al cielo. So, going to heaven means you must live in accordance to His Word. Entonces ir al cielo será un resultado de vivir de acuerdo a su voluntad. See, we talk frequently about our reservations in heaven. Necesitamos empezar a hablar más constante acerca de nuestra moral en los cielos. We want to make sure we get it. Tenemos que asegurarnos de llegar ahí. So we study daily. Estudiamos diario. We la pray, palabra de Dios. we pray together daily. Oramos diariamente We're committed to each other, serving the Lord. y nos hemos comprometido mutuamente, mi esposa y yo, a servir al Señor. So when people ask, why are you so joy? Why do you have so much joy? Para cuando la gente me pregunte, ¿por qué tienes tanto gozo? We can share with them the Word of God. ¿Por qué? Porque he aprendido a compartir la Amen. palabra de Dios. Amén. Thank you so much. Gracias por su atención. God bless.